Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 29 del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y en esta ocasión nos encontramos para hablar del legado del Avatar Kova, así como en el pasado hice especiales hablando de Kyoshi y de Aang después de completar todos sus libros, sus series, sus cómics. Ahora le llegó el turno a Kova, ya hemos hablado de sus 4 temporadas, desde el libro 1 Aire hasta el libro 4 Balance, pasamos también por sus trilogías de cómics y también por la antología Patrones en el Tiempo. Ese es más o menos todo el contenido canon que hay del personaje. También hay, por ejemplo, un libro de recortes que se llama La Crónica de un Avatar, pero eso decidí no cubrirlo, así como por ejemplo tampoco cubrí los libros de recortes Legado y Legado de la Nación del Fuego, que serían de la época de Aang. Pero bueno, probablemente en el futuro del podcast vaya a cubrir esos libros, se los vaya a comentar, se los vaya a mostrar en directo, pero por el momento ya terminamos con todo el contenido canon de Kova, así que tocó hacer este especial del legado del Avatar Kova. Y bueno, este va a ser un episodio en el que voy a mencionar muchísimo a este personaje, ya sea por comentarios propios o también leyendo sus comentarios, así que bueno, ya saben bien que no puedo pronunciarlo correctamente, así que me van a escuchar diciendo Kova todo el día. Ahí dije a propósito Kova, para que entiendan que para mí hay una diferencia entre decir Kova y Kova, aunque para ustedes no, pero bueno. Le podría decir Cora, de hecho, pero no me gusta, porque es como que estoy diciéndole Cora. Y eso que, de hecho, un fun fact, un dato curioso, al principio, para pensar ¿cómo se dice? El nombre del personaje, Mike y Brian se basaron en la peva de uno de sus amigos que se llamaba Cora con C y una R. Y lo que hicieron fue cambiarle las letras para que coincida con ¿cómo se dice? Con la tradición de la tribu Agua del Sur, que vieron que en la tribu Agua del Sur es muy común la letra K en Sokka, Katara, Hakoda, Pacu, Kana, Kaya, y como en la Nación del Fuego es común la letra Z, Zuko, Sai, Azula, Izumi, Sosin, bueno, es por eso básicamente. Y le podría decir Cora, ya que es el nombre de origen, pero bueno, le voy a seguir diciendo Kova. Ustedes ya saben que cuando digo Kova estoy diciendo Kova, y bueno, ya está. La voy a intentar mencionar lo menos posible igualmente, así que eso. Y bueno, lo que les decía hace un momento, que también voy a estar leyendo sus comentarios porque durante la semana les dejé una consigna en la pestaña comunidad del canal de YouTube, donde básicamente me estoy asegurando de que todo esté bien, de que estoy grabando. Ok, sí. Y bueno, les dejé una consigna en el canal de YouTube preguntándoles qué es lo que más les gustaba del personaje, qué es lo que más los había inspirado de ella, de qué forma había impactado en sus vidas. Y bueno, hubo bastantes respuestas, bastante gente participó en la consigna, así que más adelante en el podcast voy a estar leyendo todos sus comentarios y ahí voy a estar mencionando bastante el nombre del personaje. Pero bueno, antes de eso tampoco quiero hacer esto muy extenso, ya que está bien que de ahora en más, ya que los podcasts son con cámara, sin guión, son más distendidos, es probable que en temas como este vayan a durar un poco más. Pero sí que quiero dejarlo un poco corto, ya que los especiales de Kyoshi y de Aang duraron poquito, y bueno, para que no quede muy en discordancia con esos dos. Y bueno, por eso voy a empezar ya mismo con el primer punto del día. Tengo varios puntos anotados, de hecho, que son los que... ahí hice un poco de ruido, perdón. Otro ruido. Pero bueno, tengo varios puntos que son los que básicamente... ven, acá tengo mis notas. Que son los puntos que cubrí en los especiales del legado de Kyoshi y de Aang. Y por ejemplo, pasada la introducción, toca hablar de los orígenes del personaje. ¿Qué digo acá? Bueno, lo típico. Kova nació en la tribu Agua del Sur, sus padres son Tombac y Sena. Es un poco informativo, pero bueno, ahora es un poco más distendido capaz. Y bueno, aprendió 3 de 4 elementos en la tribu Agua del Sur. El cuarto, que es el aire, lo aprendió en Ciudad República por Tenzin. Y bueno, esos básicamente son sus orígenes. No tuvo mucho contacto con el mundo exterior. Tuvo una infancia muy
confinada, aislada, y bueno, básicamente esa sería su historia de origen. Ya después todo lo posterior lo vemos en la propia serie animada, ¿no? Y bueno, es eso nomás. Es bastante corto, pero bueno, era eso básicamente. Esos son sus orígenes. También está, por ejemplo, el cómic Amigas de por vida, del cual hablé un poco la semana pasada, que es un mini cómic de 10 páginas por ahí, donde básicamente nos cuentan cómo Kova conoció a Naga, su animal guía. Eso también se podría meter dentro de sus orígenes. Ya hablé de ese cómic, pero bueno, es un cómic muy bueno que recomiendo leer porque está bastante entretenido, llena el canon de buena forma, está bastante bien. Y listo, básicamente. Así que ahora voy a pasar con el tercer punto del día, que sería compañeros. Acá en esta parte voy a hablar un poco de los compañeros que tuvo Kova durante su serie, su aventura, su vida. Acá se incluye tanto a todos sus amigos, Mako, Bolin, Opal, Kai, sus aliados, Tenzin, Lin, etc., Sujin, y obviamente sus noviazgos, su amor, que es Asami, aunque también Mako de cierta forma. Pero bueno, a ver, les hablo un poco de esto. No preparé nada, de hecho, pero bueno, ¿qué decir? Creo que el tema de Kova con sus amigos, su familia, sus amores, fue un tema muy, muy tratado durante la serie. Vimos en el libro 1 un especial enfoque con Mako, ya que estaban formando su pareja. También la vimos muy, muy cercana a Tenzin, que era su maestro, su mentor. También a lo largo de la serie forma un tipo de relación padre e hija que está bastante bueno. En el libro 2 tenemos más exploración junto con su padre, su madre también un poquito, también aparece su tío, sus primos, así que hay mucha más exploración que por ejemplo con Aang, que Aang no tenía padres, bueno, Yatso y toda su gente había muerto, entonces obviamente lo vimos con Katara, con Toph, con Zuko, formando lazos, pero acá tenemos con el Avatar Kova, su sucesora, tenemos una exploración que creo que es mucho más grande y mucho más compleja. A mí en lo personal me encantan sus amistades con Mako y Bolin. Con Mako en especial creo que tuvo una evolución bastante buena, obviamente partiendo desde el amor y pasando por transformándose, mejor dicho, en amistad. Y bueno, con Bolin también me gusta su amistad, es una amistad simple, nunca tuvieron ningún problema, por así decirlo. Con Mako sí que hubo más conflicto, y con Asami hubo un poco de conflicto, pero nada serio. Fueron buenas amigas desde el principio, se reforzó la amistad en el libro 3, y bueno, en el final hicieron ¿cómo se dice? Reforzaron la amistad por completo haciéndose novias, y bueno, después tenemos a Naga, que es su animal guía, también su amiga desde la infancia. Tenemos también el paralelo con Kuvira en el libro 4, que fue muy interesante, la verdad. Había prometido hacer un video sobre ese tema, nunca lo hice. Me acuerdo que lo prometí ¿cuándo lo prometí? Cuando hice el análisis de personaje de Kova. Eso fue hace, ¿cuánto? 8, 9 meses, por ahí. Y no hice todavía ese video de Kuvira y cómo son una moneda, básicamente. De un lado está Kova, del otro Kuvira, y son básicamente lo mismo, solamente que dos caras de una misma moneda. Está bastante bueno lo que hacen en especial siendo Kuvira su última villana. Creo que lo manejaron muy bien, así que sin dudas tengo que hacer ese video de una vez por todas. Y bueno, eso sería en general todo. O sea, me podría poner a hablar en específico de la relación de Kova con cada uno de sus villanos, pero para eso tendría que pasar al próximo punto, que es justamente enemigos. Los enemigos de Kova: Amon, Unalaq, Sahir y Kuvira. Pero también tenemos en el libro 1 tenemos a Hiroshi y a Tarlok. En el libro 2 tenemos a Batu, Desna y Eska, aunque al final se vuelven buenos, pero bueno, fueron villanos la mayor parte de la temporada. También Vaiko, de cierta forma se forma ahí como que una enemistad con el presidente, con el nuevo presidente. Después en el libro 3 tenemos obviamente a Sahir y su banda, Peli, Ghazan y Minhua, con quienes no llega a formar grandes vínculos, no llega a tener grandes escenas con ellos.
como por ejemplo sí tuvo con Tardlock, con Desna Yeska. Y después en el libro 4, los subvillanos, por así decirlo, que son Butter Jr., Julie, la verdad es que diría que son los más flojos, pero bueno, acá no estoy para hablar de cómo fueron los subvillanos de cada temporada, ya podría hacer un video pronto hablando de eso, pero bueno, esta sección más que nada sería para hablar de cómo Kova se relacionó con sus enemigos. Y bueno, obviamente sabemos cómo terminó con Amon. Amon le quitó los poderes y después ella le pegó la patada de su vida y no se volvieron a ver. Después Kova se enteró que Amon murió, que eso había sido una gran incógnita, e incluso se permitieron hacer teorías de... Ellos se enteraron que Amon murió, que Tardlock básicamente los mató a los dos, se enteraron. Y por ejemplo en el minicómic del que hablamos la semana pasada, Mascotas Perdidas, ahí nos enteramos que ellos son conscientes, saben que Amon murió. Probablemente encontraron los restos de la lancha y los restos de sus cuerpos, supongo. Pero bueno, supongo que esa es una cosa muy oscura como para que la traten en la franquicia. Bueno, con Unalaq el vínculo fue totalmente distinto a Amon, porque Unalaq era el tío de Kova. Eso lo hemos explorado, sin embargo, solo hasta el episodio 4 del libro 2. Después como que se dejó muy de lado, en parte en culpa por la desconectividad que hay en el libro Spiritus, y se retoma por ejemplo hasta el final del episodio 12, en la convergencia armónica, cuando Unalaq los tiene a todos secuestrados en su tienda de campaña, y ahí como que se reconecta un poco el tema, pero no mucho. Eso obviamente es culpa de que Unalaq capaz no fue un buen villano, que el libro 2 no estuvo bien organizado, etc. Pero bueno, no nos vamos a meter a fondo en eso porque este podcast terminaría durando 3 horas. Ya vamos a hacer un podcast hablando largo y tendido del libro Spiritus, no se preocupen. Y bueno, después Saheer creo que fue, el vínculo con Saheer creo que fue mucho como el que tuvo con Amon, en el sentido de que era el gran villano. Sí que tuvieron una conversación bastante buena en el episodio 9, la emboscada. Pero en general creo que estuvo muy marcado que Saheer era el malo, Kova la buena. Aunque bueno, podrían decir cosas opuestas, que Saheer buscaba cosas buenas. Eso ya depende de lo que cada uno opine. Y bueno, creo que en mi opinión se dejó bastante marcado que Saheer era el villano, la quería secuestrar, la quería envenenar, matar. Así que creo que esa relación fue bastante simple, por así decirlo. Y después con Kuvira sí que sentí mucha más complejidad en este paralelo que nos dieron entre ellas dos. Y que se extendió, por ejemplo, hasta los cómics. En Buenas del Imperio vemos mucho más esto explorado. Tenemos un Kova Kuvira mucho más cercano. Tenemos más profundidad sobre Kuvira. Tenemos a Kova ahí presente. La verdad es que estuvo bastante bueno cómo exploraron a esas dos en la serie y en los cómics. Bueno, vamos ya con el siguiente punto de este especial, y es hablar un poco de los poderes que tiene este personaje. Otra vez evito decir su nombre. Y bueno, ¿qué poderes tiene? Esta sección es breve, como lo fue con Kyoshi y Konang. ¿Qué poderes tiene un avatar? Los 4 elementos y después algunos subelementos. Kova también es muy pro, me salió a decir, pero sí, es pro en pelear sin sus elementos. Se ve que la entrenaron bien en ese aspecto. Porque, bueno, en el libro 1 capaz no tanto, pero en el libro 2 sí que llegamos a ver una Kova mucho más que se basa en sus artes marciales. Tenemos después en el libro 4 hace bastantes movimientos como que de lucha libre contra Kuvira en el mecha gigante. ¿Se acuerdan de ese movimiento en el que envuelve a Kuvira por el torso, da un giro y la tira? Bastante genial eso. Y bueno, después en subelementos Kova tiene curación, que le enseñó Katara. Después tiene Metal Control, que aprendió de Sujin. Y tiene Espíritu Control, también llamado... ¿Cómo se llama también? No, creo que se llama Espíritu Control. Bueno, Purificación Espiritual. Que bueno, es lo mismo. Pero bueno, la purificación espiritual, el espíritu control, es básicamente eso que hace con el agua, de envolver a un espíritu y purificarlo.
Que algunos dicen que eso es una técnica espiritual y que podés ser un maestro fuego y hacerlo, pero no, es una técnica de agua control porque usas agua. De hecho, en la wiki dice que es una técnica basada en la curación, porque justamente el agua brilla como lo hace en la técnica de curación. Así que el espíritu control, aunque tiene un nombre polémico y todo lo que sea, es una técnica del agua control que ella domina. Y bueno, eso básicamente serían todos sus poderes. Obviamente el estado avatar, con la energía control, de hecho me faltó la energía control, que bueno, puede dar y devolver... No, ¿puede dar? No puede dar poderes, puede devolver poderes y quitar poderes. Bueno, de hecho nunca la vimos quitar poderes, no sabemos si Aang le pasó esa habilidad. Suponemos que sí, yo supongo que sí, porque sí, o sea, tiene energía control, supongo que será capaz. ¿Por qué nunca le quitó los poderes a Saheer, a Kuvira? No lo sabemos, no le gustaba capaz o capaz no se enteró porque Aang no le dijo. Así que esa sería una pregunta interesante que hacerle a los creadores. ¿Por qué Koba nunca le quitó el aire control a Saheer? O sea, literalmente le saca el aire control y le saca la capacidad de volar, lo mata. Espiritualmente, ¿cómo se dice? Le pega en el ego, le pega... Es como sacarle los poderes a Azula, o si se llegara a hacer, le pegaría de una forma tremenda, que de hecho es así como le pegó a Ozai, que su fuego era su mayor orgullo, todo lo que lo hacía fuerte, aunque después vimos que seguía siendo un monstruo, seguía siendo una persona muy mala, pero le sacó los poderes a Ozai y se volvió un boludo tirado en el piso que babeaba. Entonces, si le hubiera hecho lo mismo a Saheer, aunque bueno, supongo que no sé por qué no lo hubiera hecho. Sería interesante preguntar eso a los creadores, ¿no? ¿Por qué Koba nunca llegó a hacerlo? En fin. Seguimos en el especial del legado del Avatar Koba y ahora vamos con el próximo punto, que es hablar un poco de su personalidad. Y bueno, qué personalidad que tiene Koba, la verdad. Es bastante compleja, bastante polémica. Algunos la odian, otros la aman. No hay punto medio con ella. O la odias o la amás. O la amás. Hay algunos que la odian sin siquiera haber visto su serie, habiéndose visto solamente el primer capítulo. Y bueno, no sé. Iba a decir algo, pero mejor no. Y bueno, vamos a hablar un poco de la personalidad. Creo que es de las cosas que más le cambian en toda la serie, además del aspecto, por ejemplo, que es también no solamente que pasa del pelo largo al corto, sino su cambio físico cuando la envenenan y todo eso, pero bueno, es otro tema ese. Pero su personalidad cambia un montón de esa primera chica que conocemos en el inicio de la serie, poniendo en comparación la chica, la Koba de Bienvenida a Ciudad República con la Koba de El Último en Pie, son dos personas totalmente diferentes. Que no es, por ejemplo, lo que podemos decir con Aang, que después vemos cómo sigue siendo bastante travieso, juguetón, porque después de todo sigue siendo un niño. Pasó de los 12 años a los casi 13, o sea, sigue siendo la misma persona. En cambio, Koba pasó de los 17 a los 21, diríamos que casi 22. O sea, es una persona que atravesó la adolescencia, empezó la adultez joven y cambió mucho ante nosotros, especialmente tras haber sido envenenada, tras todo el trauma que tuvo. Y bueno, el cambio más grande, yo diría que se volvió más humilde, más compasiva, más reflexiva, pensaba antes de actuar, antes de decir lo que sea, dejó atrás ese ego de yo soy el avatar y jodete vos. En cambio se volvió una persona mucho más tranquila, más sabia. Se volvió más empática incluso con la gente mala como Kuvira, porque entendía el dolor que tenía dentro Kuvira, porque ella misma había tenido ese dolor, porque ella misma había tenido ese ego, ese orgullo, y bueno, el cambio que enfrentó fue gigante. Obviamente me podría poner a hablar más de cada minúsculo cambio que tuvo. Por ejemplo, también otro cambio en su personalidad, no sé si fue tanto personalidad, más bien pensamiento político, es el tema de que cuando llega Shao Fu y Sujin le pregunta, le dice, la reina Tierra debería irse.
no debería estar más. Y le pregunta a Kova cuál es su opinión y ella le dice, no sé, nunca pensé en eso. Y Sujin le dice, deberías porque sos el avatar y tenés que estar al tanto de la situación mundial, de la situación de la gente, del mundo, etc. Entonces Kova dice, bueno, yo nunca había pensado en eso. Y para la próxima temporada, cuando tenemos a Gu diciéndole a Kova y a Mako, voy a dejar el trono y voy a impulsar la democracia, Kova dice, eso me gusta, no sé si dice eso me gusta, creo que dice eso es bueno, el Veinottiva necesita avanzar. Entonces vemos como, y eso también no solamente es porque Sujin se lo haya marcado, sino porque ella misma viajó por el Veinottiva, vio por ejemplo las peleas clandestinas, vio el bobo ese en el muelle, vio también, obviamente en el propio libro 3, vio Ba Sing Se, la cápsula que era de perfección, de orden, de orden a través del miedo, y después con todo lo de Kuvira entendió más la situación del Veinottiva, entonces tuvo también ese cambio de mentalidad, de política, que estuvo bastante bueno la verdad. No diría que tuvo el mismo cambio con Ciudad República, porque en los cómics Kova pasó de ser la obstinada némesis del presidente Baiko a la obstinada Pepito Faldero de Julie. Y bueno, eso también daría para video, capaz. Tendría que ver porque la situación política de Ciudad República se volvió muy, muy interesante después del final del libro 1. Cómo asciende Baiko al poder, bloquea las cosas, no quiere hacer esto, no quiere hacer esto otro, se gana el odio de todos, y la verdad es que las decisiones de él fueron bastante acertadas en relación a lo que era mejor para Ciudad República. Después obviamente Unalaq fue a atacar como un loco que quería el desorden mundial, ok, bueno, ahí está bien. Que Kova tenía razón, que hubieran atacado primero al sur, ok, ahí está bien, pero si eso no pasaba, si Unalaq gigante no iba a Ciudad República, Baiko no tenía por qué meter a su milicia y a su gente en un conflicto que nada que ver, porque obviamente tenía como prioridad cuidar a su gente, ¿no? A su país. Y bueno, me desvío un poco del tema, pero bueno, eso básicamente sería un poco del cambio de personalidad que tiene el Avatar Kova. Es bastante extenso, es como acabo de surgir eso de Baiko, que capaz un poco nada que ver, pero al mismo tiempo bastante que ver, porque Kova es un personaje, es un avatar que se mete mucho en política, igual que Aang. Boku no se metía tanto en política, Kyoshi medio que estaba en el borde, según sus libros se metía pero a su modo. Kyoshi era un caso bastante especial. Yang Sheng, aún no me leí su libro, pero según tengo entendido se metió bastante en política, o más bien fue como un satélite, por así decirlo. Ya vamos a hablar de Yang Sheng en otro momento. Pero bueno, Kova es un avatar mucho más política, mucho más entrometida, involucrada, mejor dicho, en las situaciones de los países, del mundo. Entonces su cambio de perspectiva política fue muy grande y podríamos hablar mucho más de ese tema. Pero bueno, que no quiero que el podcast dure 3 horas, así que voy a pasar al próximo punto, que es básicamente el efecto del Avatar Kova en el fandom. Y esto no es lo que me mandaron ustedes, un poco sí, obviamente, porque lo que me hablaron ustedes fue de cómo el personaje los afectó en sus vidas, los inspiró, los cambió, y obviamente ese es el efecto de Kova en el fandom. Pero así como con Kyoshi hablé, por ejemplo, de que el fandom o una gran parte del fandom la sigue viendo como una máquina sanguinaria que mata, que corta cabezas, que no le importa nada, y de hecho es todo lo contrario en sus libros, que bueno, capaz en algún punto llegó a ser así, llegó a ser una máquina de matar, pero en sus libros nos muestran una faceta totalmente diferente de ella, que me gustó a la vez que no. Bueno, ya hice los podcasts hablando de eso, no hay por qué volver a eso. Y con Aang no me acuerdo cuál fue su efecto en el fandom, no me lo acuerdo la verdad, pero bueno,
todos sabemos cuál fue el efecto que hizo Kova en su fandom, en el fandom de Avatar en general, y fue básicamente una guerra civil, una total división. Como dije hace un momento, o amás a Kova o la odias, no hay punto medio. Y yo la verdad es que siempre la amé, me gustó muchísimo siempre su personaje, su serie. Desde que la vi en 2012 me encantó, me sigue gustando mucho, me gusta mucho explorar, ¿cómo se dice? Fragmentar la serie, sus temporadas, sus arcos y básicamente analizar todo lo que pasa. Es bastante interesante y eso, que es un personaje que dividió las masas. Algunos la odian porque es... bueno, algunos la odian. Voy a dejar afuera a los que la odian porque es mujer y porque es bisexual, porque a esa gente ni la hora. Algunos la odian porque perdió la conexión. Y me centro, por ejemplo, en las personas que capaz la odian porque perdió la conexión con las vidas pasadas, que eso técnicamente no fue su culpa, ella fue la víctima ahí, el que lo hizo fue Unalaq, pero bueno, anda a hacerles entender eso. Pero bueno, si decís, no me gusta la decisión creativa... No me gusta la decisión creativa de sacarle las vidas pasadas. Bueno, ahí te entiendo. Ahí y te comprendo, porque la verdad es que a mí también me da lástima que ella ya no sea capaz, ni ella ni sus futuras vidas sean capaces de hablar con Aang, con Boku, con Kyoshi, con todo. O sea, da lástima, da tristeza, sí, lo entiendo. Al mismo tiempo entiendo y me gusta que le hayan quitado ese peso, esa carga, porque hicieron que se enfrente a un mundo totalmente distinto, a una realidad totalmente nueva, donde no tenía ningún apoyo, y lo que vemos en la serie es que no es así realmente. O sea, capaz Kova ya no puede hablar con Aang, con Kyoshi, con quien sea, pero tiene a Katara, tiene a Zuko, a Toph, a Tenzin, o sea, tiene amigos, tiene familia, tiene gente que la quiere y que la quiere guiar. Así que no es como que se quedó sola y el próximo Avatar va a estar jodidísimo. Además, el próximo Avatar va a tener a Kova de consejera. Qué mejor que eso. Ya hice un video de eso, les gustó bastante a la mayoría. Así que si no lo vieron, vayan a ver por qué Kova sería la vida pasada perfecta. Porque la verdad es que me quedó bastante bien ese video. Y bueno, ¿qué más? El efecto... Bueno, después estamos los que la amamos. Ya voy a hablar más de eso cuando lea sus comentarios. La amamos porque es genial. Tiene un arco evolutivo bastante bueno. Tiene bastante evolución. Tiene tropiezos. Se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta. Creo que nadie puede no empatizar con eso, no entender eso. Creo que es imposible no entender lo que significa caerte y levantarte, caerte y levantarte. O sea, esa es la vida, así es básicamente la vida. Y eso es lo que gusta del personaje, que se caiga porque se levanta, porque se cae pero se levanta otra vez. Y eso es lo que gusta. A vos no te gusta que se caiga, y bueno, no te gusta la vida. Y bueno, a nadie le gusta la vida de esa forma, pero bueno, así es. Y bueno, eso básicamente sería el efecto de Kova en el fandom. No quiero hablar mucho más porque me pondría a hablar de lo que leí en sus comentarios y tampoco es plan adelantar. Aunque igual ya nos toca, pero antes toca hablar del legado del personaje en el mundo Avatar, es decir, su legado ficticio. El legado de Kyoshi, por ejemplo, fueron las guerreras Kyoshi, los Dai Li, la isla Kyoshi, etc. El legado de Aang, Ciudad República. ¿Cuál es el legado del Avatar Kova en el mundo Avatar? Fácil, todo el mundo. Y sí, suena creído capaz, pero es que es así. No sé si estarán escuchando esas aves que se pusieron a cantar, pero bueno, si las están escuchando, un saludo para ellas. En fin, el legado ficticio de Kova, obviamente ficticio en el mundo Avatar. ¿Cuál es? Básicamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque decide dejar los portales abiertos, hace que los espíritus vuelvan al mundo físico. Ahora los humanos también pueden viajar al mundo espiritual, aunque sea bastante peligroso y no sea recomendado, porque la verdad es que es muy fácil para un humano ir al mundo espiritual, y si no tiene poderes espirituales se jode, literalmente.
Otro posible legado del Avatar Korra es la democratización del Reino Tierra, algo que no vimos por completo, pero que vimos su inicio en los cómics, y la verdad es que creo que será bastante interesante ver en el futuro cómo está compuesta una confederación o una república en ese gran continente, y yo por lo menos espero que le hagan una estatua al Avatar Korra por haber contribuido a todo ese movimiento, a ese gran cambio, a esa estabilización, y espero que sea una bastante grande como la de Aang en algún punto. Así que Reino Tierra, estoy esperando que hagas una buena estatua del personaje. Dale, hacela. Bueno, y ahora sí vamos a hablar del legado más importante que dejó el Avatar Korra, que es el legado en el fandom, entre sus fans, entre nosotros. ¿Qué fue lo que más les gustó del personaje? ¿Qué fue lo que los inspiró de ella? Y bueno, tengo ya sus comentarios para leer. El primero es de Doblet Romero y este dice: bueno, dos cositas. Primero, la clara diferencia que hay con Aang, que mientras él es más estratégico y analiza más la situación, Korra va a lo maldita sea. Y lo segundo, como a Korra le toca aprender con todas las devotas que se manda y que básicamente se desarrolló a golpes. El segundo comentario es de Carlos Andrés, que nos dice: lo que más me gusta de Korra es la evolución que tiene como persona a lo largo de la serie, y un momentazo que me encanta es cuando Korra admite frente a Tenzin que tenía miedo de Amon luego de confrontarlo, y también cuando supera su trauma de 2 años luego de confrontar a Sahir. Korra es un personaje increíble que inspira por la forma en que creció y afrontó sus problemas. El siguiente comentario es de NXP, que nos dice: lo que más me gusta es la manera en la que trataron los traumas y que en general fue una serie mucho más adulta, donde mostraron que el prota no siempre va a derrotar a todos, y personalmente yo crecí junto con la serie, por lo que le tengo un cariño muy grande. El siguiente comentario es de Arianator Butera, que nos dice: ella ha influenciado en varios aspectos de mi vida. Desde los aspectos más técnicos, como mi crecimiento como artista, constantemente me ayuda a nutrir mis conocimientos y aprendo muchísimo. Y claro, aspectos mucho más personales, incluso puedo sentirme afortunada y feliz de saber que gracias a Korra-Sami yo pude aceptarme como soy. Korra ya me ha acompañado por varios años y la verdad es como si hubiera estado ahí siempre. Estos últimos años de mi vida no han sido fáciles, no me encuentro con la mejor salud mental y emocional y lidio con cosas constantemente, y sinceramente no sé qué dirección llevo, pero afortunadamente la leyenda de Korra ha sido ese escape con el que puedo contar siempre, como esas veces que no quieres saber nada del mundo y hasta necesitas un descanso de ti mismo. La verdad, ver a Korra es casi terapéutico, he sabido sostenerme muchas veces a causa de esto, y es que es un mundo que disfruto mucho, y a veces con cosas tan simples como ver una foto o escuchar alguna pieza del soundtrack me pone de buen humor instantáneamente, y todavía logra hacer que mi corazón corra cuando vuelvo a ver el capítulo 1. Me gusta todo de Korra, sus virtudes y sus defectos que la hacen real y hacen que ella misma se supere aprendiendo de estos. Ella es un ejemplo a seguir. Korra me ha enseñado que no importa qué tantos dones puedas tener, no se puede ser perfecta, no puedes agradarle a todos y que eso no tiene importancia. Me enseñó que te puedes caer y aún así levantarte de nuevo, lo que es la resistencia, la lealtad, la pasión, la superación. Me enseñó a tener siempre la voluntad de mejorar a pesar de lo bajo que estés, la importancia de descubrirse a sí mismo. Para mí Korra es fuerza, motivación, una inspiración constante, un lugar seguro, alegría y un montón de cosas buenas. Ella saca lo mejor de mí. Se puede decir que sin dudas me dejó una huella enorme. Korra estará conmigo siempre, y es hermoso ver que como a mí, la serie y el personaje impactaron a mucha gente y espero que siga pasando en el futuro. Gracias por todo, te amo Avatar Korra. Un muy buen comentario, como siempre los que deja Arianator Butera, que son súper largos pero súper buenos, así que un gran saludo para ella. El siguiente comentario es de Litzy150 y ella nos dice:
Lo que más me gusta de Kova es ver la importancia que le dieron de ser un personaje más humano, que no es perfecta, que comete errores, pero lo más importante es que aprende de ellos. Constantemente está en una lucha tanto con las expectativas del mundo como consigo misma de sentir que no es un avatar lo suficientemente bueno y fuerte, dejando que los comentarios hirientes de sus enemigos la consuman. Pero al final aprende que lo que importa es lo que ella quiere y considere bueno para el mundo y para sí misma, no lo que los demás quieran y crean que es lo mejor, porque a fin de cuentas lo importante es estar satisfecho consigo mismo, aun si eso deja disconforme a otros, pero todos sabemos que nunca vamos a satisfacer a todo el mundo. Kova ha sido fuerte en mantener firmes sus convicciones. Y coincido totalmente. Algunos comentarios más. El siguiente es de La Quinta Fuerza, que nos dice: pues es normal fallar y sentir la presión de ser algo importante para la gente y puede derrumbarse porque no tienes libertad, pero si te aceptas a ti mismo, te levantas y buscas el camino, puedes cambiar muchas cosas. Vandy Alvarado nos dice: lo que más me gusta es ella. Terios nos dice: me gusta la evolución de Kova, como aprendió de ser el avatar a ser más humana y viendo cómo la modernidad empezaba a dejar obsoleto al avatar en vez de imponer respeto, lo que me deja pensando que el siguiente avatar no lo tendré tan fácil, sumándole a esos villanos como cada uno pertenecía a una nación diferente y mostrando que los maestros aire podían ser bien sádicos y tenían ideologías medio edgys algunos. Bueno, bastantes temas quizá en un solo comentario, pero creo que tocaste todos los temas de buena forma. El siguiente comentario es de Hey Bro, que nos dice: lo que más me gusta de Kova fue la manera en la que evolucionó luego de su estrés postraumático. Esa pelea contra Zahir le afectó mucho más que las anteriores que tuvo, se sintió perdida, sin un propósito en su vida, pero Toph le dio esperanza de que no estaba todo perdido, aún tenía metal venenoso por quitar. Y eso es lo que le daba tantas dificultades en el aspecto físico, así que tras saber que el mundo necesita a su avatar de nuevo, sacó por sí misma el veneno, el cual pienso yo que es el miedo que tuvo debido a la experiencia cercana a la muerte. Así, tras quitar todo el veneno y su miedo, finalmente pudo acceder a sus máximos poderes físicos de avatar para luego encontrarse con Zahir y dejar que la guíe al mundo de los espíritus, así dejando los rastros de miedo que quedaba y obteniendo paz mental. Esos dos capítulos del libro 4 son de mis favoritos, precisamente por lo inspirador que es para mí, me ha ayudado en muchas ocasiones y estoy seguro que cada vez que me encuentre perdido, aún hay algo por lo que pelear y que debo liberarme de emociones negativas, miedos y aprender sin preocuparme de qué hubiera pasado y dejarlo para evolucionar y seguir adelante. Paulina Aceves comenta: me gusta que no fue una copia de Aang, que haya demostrado que la historia Avatar no será calco de la anterior, así como cada Avatar es una persona distinta y por lo tanto será una historia distinta. Fans de Aang, ya dejen de apretar los dientes, por favor. Lo dijo ella, no yo. Juan Carlos nos comenta: lo que me gusta de Kova es que evoluciona en el cuarto libro y me gusta es que sigue adelante. Alfonso nos comenta: sonará feo, pero los golpes que la vida le ha dado en cada temporada, que empieza siendo una muchacha súper confiada y segura de sí misma, como todos en la adolescencia, con el pensamiento mágico que podemos comernos el mundo con solo soñarlo, y entonces se enfrenta a la realidad una y otra vez. Cae repetidas veces y muchas de ellas necesita ayuda para volverse a levantar. Siento que esa es la máxima enseñanza que nos deja Kova como personaje. Y finalmente tenemos a JCTR, que dice: lo que más me gusta es su gran desarrollo, pasando de ser una niña inmadura a una mujer madura, el cómo trataron el tema de su salud mental, el que justo los ideales de los villanos son cualidades que ella como avatar debía poseer, y el cómo fue la pionera para que se desarrollaran más series animadas lineales con una protagonista femenina y sin ser exclusivamente para niñas como Nickelodeon pensaba.
exactamente. Ese fue todo un tema que lo comenté antes, cómo Kova no le tenía fe al personaje ni como mujer. O sea, desde el principio Nickelodeon le cerró la puerta. Y bueno, obviamente hay muchas más cosas que le hizo Nickelodeon y que también darían para un podcast propio. El mayor villano de Kova, como se suele decir en los memes, Nickelodeon. Y no se equivocan, son memes, pero no se equivocan. Y bueno, esos son todos los comentarios que me hicieron. Si en este lapso, entre lo que grabo esto y se sube el podcast, me dejaron alguno otro, lamento que lo haya perdido para este episodio, pero igualmente les voy a dar corazón, los voy a leer obviamente. Y muchas gracias también por participar, a todos los que ya participaron y a los futuros participantes. Y bueno, eso básicamente fue el legado de ella en los fans, ¿no? Y bueno, ya toca la despedida. Acá les voy a comentar un poco, capaz, lo que ella significó para mí como personaje. Y bueno, antes les dije que la amo, que es un personaje que me gusta mucho su evolución, me gusta mucho analizarla también, tanto a ella como sus pares, las relaciones que forma, los arcos que hay en cada temporada, en los cómics también. Es un personaje que me llama mucho la atención, es mi avatar favorita de hecho, justamente por esto que mencionaban ustedes de que se cae y se levanta y nos enseña que la vida no es simple, no es mágica, no transformamos la realidad bajo nuestro pensamiento, sería genial que sí. Y bueno, es un personaje bastante genial, o sea, creo que ella es muy divertida, muy carismática, es una gran líder. Realmente me gusta muchísimo como personaje en general. Creo que es bastante... No sé, es que intento explicarlo capaz y me sale decir nomás, oh, es genial, es divertida, es carismática. Pero los que les gusta Kova entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Supongo. Así que perdón si lo único que me sale decir es puros halagos, puras palabras lindas, en plan de, bueno, no estás diciendo nada y estás diciendo que es divertida, decí por qué es divertida, decí por qué es carismática, decí por qué es buena líder. Y para mí es obvio por qué, o sea, el cómo... Estoy haciendo el podcast con los lentes. Porque leí los comentarios. No me gusta hacer con los lentes. Bueno, probablemente deje esto porque es divertido, qué sé yo. Ay, Dios. En fin. ¿Qué estaba diciendo? Voy a dejar esto en el podcast. Pregunta seria. Llevo 53 minutos grabando. Voy a dejar esto en el podcast. Si estás viendo esto y dejé esta parte, por favor deja tu me gusta. Porque creo que nunca fui así ante nadie. En fin. ¿Qué más digo? ¿Qué estaba diciendo de hecho? Bueno, eso, que solamente me suelen decir puros halagos hacia ella, puras cosas lindas, en plan, pero de sí porque es una buena líder. En eso específicamente, porque básicamente salvó a la Nación del Aire y estuvo siempre para Tenzin, para Jinora, con Kai. De hecho, Kova fue la que impulsó que Tenzin reclute a Kai para la nueva Nación del Aire. Tenzin lo iba a dejar que los policías se lo lleven. O sea, sin Kova, Kai se hubiera ido a una prisión, no sé, a una... ¿Cómo se dice? Un internado para jóvenes. O sea, la verdad es que su voluntad y su... ¿Cómo se dice? Su atrevimiento. No se dice atrevimiento. Su intención de liderar, de unificar, de restaurar, es muy grande en toda la serie y aprende cada vez más a ser más empática, a pensar más en por qué la villana está haciendo esto. Capaz habría sido muy fácil, como decía antes, sacarle sus poderes a Kuvira, pero creo que Kuvira usaba su Metal Control, sus poderes, como una herramienta, pero lo que era Kuvira, lo que la impulsaba a hacer lo que hacía no eran sus poderes, como hacía Ozai, por ejemplo. Ozai, que sí necesitaba su fuego control sí o sí para quemar el mundo entero, pero Kuvira no necesitaba sus poderes porque por ejemplo tenía un esposo, un prometido, lo que sea, no maestro. Había visto cómo Barik, Julie, todas esas grandes mentes no maestras habían forjado sus armas, su sistema. O sea, no es como que por quitarle los poderes a Kuvira ya la vences. Es algo mucho más complejo, mucho más difícil, porque es su propia mente.
Y eso es difícil desmantelar la mente de alguien. No solamente se puede hacer quitándole los poderes. De hecho, creo que, por ejemplo, si le quitaran los poderes a Azula igualmente seguiría buscando formas para joder al hermano. Joder. En fin, seguiría buscando formas para molestar al hermano, para sabotear su gobierno, salvo que obtenga su redención en Azula en el templo espiritual. Pero bueno, todavía no sabemos eso. Y bueno, me estoy quedando sin voz, creo. Siento que hace rato estoy hablando con una voz bastante baja. En fin, eso, podría quedarme a hablar mucho más del personaje, pero la verdad es que no sé de cuánto me esté quedando ahora mismo el podcast, probablemente de media hora, espero, no sé, en fin. Gracias a todos los que, si llegaste hasta acá, muchas gracias en serio por haber visto este video, por haber escuchado el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o iVoox. Y bueno, nos vamos a ver la próxima semana con el episodio número 30, en el que les voy a hablar del libro del avatar Yansheng que se llama El amanecer de Yansheng. Por ahora estoy grabando esto y todavía no me leí el libro, así que me lo tengo que leer ya mismo en los próximos días para poder hablarles después del libro, que también voy a hacerlo de esta forma, sin guión, así distendido. Espero que no dure mucho tiempo, pero bueno, soy un obsesionado, como ven, con el tiempo. No quiero que las cosas duren mucho tiempo. Y bueno, eso básicamente. Gracias a todos los que participaron. Espero que les haya gustado. Me disculpo si dejé al final las partes más vergonzosas de esta grabación. Pero bueno, creo que un poco me gusta. Un poco, no sé, me gusta. Es que así soy. Y si algún día hago esto en directo, esto no lo voy a poder cortar y editar. Me van a ver así. Y bueno, si algún día pasa, si algún día hacemos esto en directo, sería así, justamente así. Y ojalá que algún día pueda hacer directos. Pero bueno, mientras tanto, gracias. Yo soy Nico, esto es Legado a Avatar, lo de siempre. Puedes dejar tu me gusta, seguirme, etc. Muchas gracias y hasta la próxima.